estén ustedes o no, todas las clases se graban y terminada la misma, ustedes reciben un link por mail. Y ahí está la clase. Y la van a tener siempre, ¿sí? Terminen la actividad, ustedes van a tener acceso a eso. Sí, por supuesto, con su cuenta de Gmail. Bien. Este, Luciana algunas veces se las manda por WhatsApp, pero siempre la reciben por mail. Si ustedes se han registrado con correo electrónico, siempre la van a recibir. El acceso a plataforma sí tiene una duración, que son 25 días corrido, pero las grabaciones de todos los encuentros online ustedes lo van a tener. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estar en vivo en 9 encuentros, donde la idea es poder tratar los criterios que fija un reglamento relacionados al proyecto y cálculo de instalaciones eléctricas, en particular de instalaciones eléctricas en viviendas. ¿Sí? Es por ello que nosotros vamos a trabajar con el reglamento que está vigente en todo el país, que es AEA 9364, parte 7, sección 770, vigente desde el año 2017, ¿sí? Está vigente y es aplicable en todo el país, ¿sí? Así que no es un curso regionalizado, les cuento, yo soy de la provincia de Salta. Mi nombre es Francisco y bueno, desde ya le agradezco la confianza y la participación en estas actividades que organizamos acá desde nuestro estudio. Ya vamos por la edición número 20, ya el mes que viene. Bien, todo lo que está en plataforma, ustedes se lo llevan, lo descargan, no sé cómo harán, pero se lo llevan. Todo lo que necesiten nos los pide. Luciana le va a pasar cuando termine la clase un link donde va a estar el drive de los planos, tanto en PDF como en DWG, para aquellos que manejan AutoCAD, de una vivienda para que ustedes apliquen cada uno de los temas que vamos viendo en este curso. La idea es que el curso sea práctico, que no sea solamente expositivo, que me vean a mí, no sé si me van a ver, pues ya enseguida apago la cámara, pero este, para que tratemos los criterios, pero también que lo apliquen. Si no manejan AutoCAD, pueden utilizar, fíjense que yo acá estoy garabateando con un lápiz, digamos. Nosotros le mandamos los planos en PDF, ustedes lo imprimen en A4 y trabajan sobre el mismo, luego le sacan una foto, le mandan a Luciana y yo presento y veo sus observaciones, perdón, sus trabajos, sus proyectos y envío las observaciones en un video. ¿Sí? Es decir, tenemos esa predisposición, si es que lo hacen. Normalmente de todo lo que se inscriben, lo que nosotros vemos que un participante se toma, digamos, el trabajo de realizarlo. ¿Por qué? Porque todos tienen su tarea, ¿no es cierto? Su ocupación y por ahí cuesta un poco. Yo sé que cuesta, pero bueno, esa es la idea. Bien, nosotros trabajamos con un reglamento, o vamos a trabajar con un reglamento que también está a disposición de ustedes, en plataforma, que es la sección 770, aplicables para viviendas. Por supuesto, tienen sus condicionamientos, tienen su campo de aplicación. Hay un video que trata, que Luciana le va a mandar una vez que termine la clase, trata en forma específica cuál es el alcance que tiene la norma, pero en particular sobre viviendas. Si no hay que bajar el precio, no es un reglamento que es para vivienditas, no es así. La verdad que tiene un campo de aplicación bastante importante. Quiere decir que pueden ser viviendas de mucha superficie tranquilamente. En realidad no lo mide por superficie, pero para que tengan una idea, un suministro para una vivienda de 35 kilowatts es el alcance, digamos, que tiene, o la aplicación que tiene este reglamento. Bien, por ahí es muy raro llegar con 35 kilos. A mí me pasó, digamos, yo proyecté una casa quinta que estaba en una hectárea, ¿me entiendes? Donde tenía muchos amenities. Entonces, si llegó una carga importante. Sí, por ahí, qué sé yo, uno ve un departamento, la carga puede ser entre 4 o 6 kilowatts, pero fíjense que el alcance o la aplicación que tiene enorme es bastante importante. Estamos hablando de casi 35 kilowatts. Más allá de esa cuestión, aclaro algo, es que los reglamentos que nosotros vamos a tratar fijan criterios para tres cuestiones muy importantes. Una de ellas es el proyecto, entendiendo el proyecto como diseño, ¿no es cierto? Y dimensionamiento de todas sus partes. Y
Fija también criterio, es decir, esas 86 páginas, que un reglamento de etapa azul bastante escueto, digamos, esas 86 páginas también fija criterio para la ejecución y fija criterio también para la verificación de esas instalaciones eléctricas en vivienda. De todo esto nosotros vamos a ocupar de la cuestión relacionada a proyectos. Bien, es decir, no lo vamos a ver completo al reglamento, pero sí los criterios, digamos, que se fijan para poder diseñar y dimensionar una instalación eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Entonces, dicho esto, si están de acuerdo, empezamos la actividad. No sé si hay alguna duda o consulta también, díganme, ¿no? Estas clases en vivo normalmente son para ampliar el contenido que está en plataforma. En plataforma ustedes van a ver que hay una secuencia, clase uno, clase 2, clase 3, y de distintas aulas por ahí. Eh, Así que la idea es tratar de ampliarlo, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Quiere que empecemos nomás la actividad? Todo bien. Bueno, señores. Perfecto, perfecto. Dice Juan. Empezamos. Primero vamos a ver la cuestión relacionada al cálculo. Teniendo como cálculo el dimensionamiento de todas las partes de acuerdo al criterio que fija el reglamento. Bien, aclaro algo. La norma, como documento técnico que es, fija criterios, ¿no? Lo que quiero señalar es que son recomendaciones desde el punto de vista técnico. Todo lo que dice este reglamento, yo como profesional no estoy obligado a realizarlo, ¿no es cierto? Primero porque no tiene entidad para obligar, es una norma. Es más, está hecha por una institución no gubernamental, un grupo de profesionales, no estoy bajándole el precio, sino que estoy aclarando el marco legal que se dicta, digamos, que tiene como objetivo, digamos, poner en vigencia documentos técnicos relacionados a las instalaciones. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que está allí escrito, ¿no es cierto? Los criterios o las recomendaciones son de uso o aplicación voluntaria. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que llega una regulación. ¿Qué son las regulaciones? Disposiciones de carácter obligatorio, por ejemplo, una ley, una ordenanza, una resolución. Por ejemplo, a ver, en el ámbito laboral, el reglamento AEA es de uso obligatorio porque existe una ley que así lo señala, o sea, obliga, por ejemplo, la resolución 900, que es lo más práctico. En el ámbito laboral, digamos, le obliga al empleador a verificar instalaciones y que éstas, ¿no es cierto?, cumplan con las recomendaciones o los criterios que fija el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, por ejemplo. ¿Se entiende? Es decir, como algo que era una recomendación se vuelve luego o de pronto de carácter obligatorio, porque están lo que son las normas, en este caso los reglamentos, los documentos técnicos, y luego las regulaciones. Por eso nosotros estamos hoy acá, porque en algún lado seguramente tiene una regulación que dice, che, haceme de acuerdo a lo que dice la EA, ¿no? Estamos de acuerdo. Como punto de partida, tenemos que sentar una base. Lo que ustedes ven ahí en la presentación es lo que se denomina esquema de distribución. El esquema de distribución básicamente es una representación simbólica, digamos, de una instalación eléctrica. Normalmente así la representamos nosotros en forma esquemática. Ahí tenemos la red pública en baja tensión. Por ejemplo, acá se utiliza mucho el tendido entre postes. Esa línea horizontal que ustedes ven ahí es la red. Nosotros nos vamos a empalmar o entroncar a esa red, que luego a través de un cable que va canalizado por un caño que le llaman de bajada, se encuentra o acomete con el medidor de energía, ¿verdad? Y que luego a través de una línea, o sea, a través de cables que van dentro de un caño, se vincula con un primer tablero eléctrico que reglamentariamente se llama tablero principal, ¿no es cierto? Que es donde inicia la instalación eléctrica de mi unidad funcional. ¿Para qué les indico todo esto? Porque primero, antes de calcular, tenemos que saber qué es lo que hay que dimensionar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las partes que están involucradas? Acá lo que he marcado, que está comprendido entre la red,
la línea esta de alimentación o bajada, como le dicen algunos, el medidor y la línea principal, que es el cable dentro de un caño que une el medidor con el TP, eso técnicamente se denomina instalación de suministro. Nosotros en la calle le llamamos acometida y eso nosotros no intervenimos. ¿Por qué? Porque esto es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio. Ellos elaboran de acuerdo a las distintas tarifas, ¿no es cierto? Esquemas típicos, básicamente como lo que ustedes están viendo allí. Esto es un ejemplo en la provincia de Salta. Guarda que acá hay una empresa que se llama EDESA, en Buenos Aires de Sur, en Córdoba EPEC, creo que se llama. Ellos, la acometida o la instalación de suministro, que es su campo, ¿no es cierto? Nos van a brindar como información cuáles van a ser las características y las dimensiones de cada uno de los materiales que están involucrados, ¿no es cierto?, en ese tramo que se denomina instalación de suministro o acometida. ¿Por qué? Porque es su campo. Ellos elaboran este documento que nosotros llamamos plano típico, ¿sí? Es una hojita 4 si quiere, una hojita 4 donde nos van a indicar de forma constructiva cómo ejecutar en pilar o en mampostería la acometida y las dimensiones y las características técnicas de cada uno de los materiales que forman parte de la acometida. ¿Por qué? Porque es su campo y lo realizan en función de una norma EA que se denomina AEA 95150. Nosotros no tenemos intervención allí. ¿Cómo nosotros vamos a conocer cuáles son las características de la acometida? Calculando algo que se denomina demanda máxima de potencia simultánea o como yo le llamo carga total o potencia eléctrica, ¿sí? Es decir, cuál es la potencia que va a demandar mi instalación. Yo voy y le digo a la empresa, che, mira, yo tengo una instalación eléctrica de 8 kilowatts, entonces ella me dice, bueno, mira, de acuerdo a este esquema, tu instalación tendrá un suministro trifásico. Ellos fijan las pautas para hasta cuándo será monofásico o a partir de cuánto trifásico, por ejemplo, acá en la provincia, para instalaciones cuya carga son menores a 5 kilowatts, el suministro puede ser trifásico, perdón, monofásico, y mayores a 5 kilowatts, ya el suministro debe ser trifásico. Acá, la empresa prestadora de servicio y me da la información. Es decir, yo le tengo que brindar la carga y tengo acá, como ustedes ven, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las características, un detalle constructivo y un esquema unifilar de este tramo que se denomina acometida o instalación de suministro. Vuelvo a lo mismo porque es su campo. Bien, la última, diga la última parte, dice, a ver, la última palabra sobre la cantidad de fases que deberá tener nuestro medidor, ¿quién la tiene? O sea, si es suministro monofásico o trifásico, dice usted, don David. Como primera medida, la empresa prestadora de servicio lo que le va a pedir es que usted declare la potencia de instalación, ¿sí? Y en función a eso, le va a decir, bueno, mira, por ejemplo, monofásico, no tengo acá el típico de monofásico, pero para suministro monofásico dice, nuevo suministro, conexión aérea monofásica en pilar hasta 5 kilowatts. O sea, ya hay una disposición que dice si la carga declarada es hasta 5 kilowatts, corresponde monofásico. ¿Sí? Te marca la cancha la empresa prestadora de servicio, pero tiene una razón técnica también que ya lo vamos a ver, pues las dimensiones o las características de la acometida no te va a dar o no va a tener la suficiente capacidad de carga como para potencia mayor, para una potencia mayor, ¿sí? Te marca la cancha en este caso y te responde ahora la empresa prestadora del servicio al fijarte, ¿no es cierto?, las características de las distintas acometidas en función a la carga. Te dice, bueno, mira, suministro monofásico, en pilar en pared, hasta 5 kilowatts, una característica, y luego, cuando es mayor a 5 kilowatts, te indica como en este caso, ¿no es cierto?, el tipo de suministro y las características de la instalación de la acometida. ¿Estamos de acuerdo? Te lo marca la empresa, porque es su campo. Esta parte, si bien vos la ejecutas como instalador o como usuario de las instalaciones, luego cuando se pone en servicio les pertenece. Vos no puedes ni tocarlo esto, ¿sí? No sé si notaron, pero cuando sucede algo,
supongamos ustedes se quedan sin energía, sin conocer todavía si se produjo la falla, digamos, en el interior o en el tramo de acometida, viene la empresa prestadora de servicio y lo único que ellos se dedican o se limitan es a revisar el tramo de acometida. Si este tramo no presenta problemas, según su cuadrilla, le va a decir a ustedes, busquen un instalador matriculado, pues el problema se encuentra en el interior, donde ya excede su campo. Porque desde el primer tablero eléctrico, que se llama tablero principal, aguas abajo, inicia una nueva instalación que se denomina instalación de la vivienda o de la unidad funcional, que es justamente ese ámbito de aplicación de la norma que vamos a tratar. Aquí empieza nuestra tarea. Bien, el campo, la sección 770 no te calcula cometido, excede su campo. ¿Sí? Para eso está la 95-150, que es la que trata la empresa prestadora del servicio. Nosotros desde el primer tablero eléctrico, aguas abajo, empieza nuestra tarea como profesional y justamente es lo que vamos a dimensionar y a proyectar en este curso. ¿Se entiende la idea? Por supuesto. Lo que ustedes ven es un esquema de distribución clásico, digamos, de un único tablero, que fíjense que de este tablero se derivan circuitos, que en este caso estos circuitos se llaman circuitos terminales. Vuelvo a lo mismo. Circuito es una expresión, ¿no es cierto? Pero en términos prácticos son cables dentro de un caño, ¿no? Estos circuitos se denominan terminales porque seguramente están electrificando bocas de salida, sean de iluminación o de toma corriente. Allí acabo de señalar el término boca, que ya lo vamos a definir, pues no tiene nada que ver con el término boca, por ejemplo, que utilizamos para la cotización de mano de obra, ¿no? Recuerde que el reglamento fija criterios para instalaciones eléctricas seguras, no para otras cuestiones como, por ejemplo, cotización de mano de obra. Por ahí es un error de muchos colegas tratar de buscar un fundamento técnico, aquello que denominamos boca, en una norma, digamos, que no tiene nada que ver, ¿no? El reglamento no tiene esa aplicación, digamos, en ese sentido. ¿Sí? Es por eso que nosotros, cuando empezamos nuestro proyecto, vamos a definir las pautas, tenemos entonces la red, desde el punto de entronque hasta el primer tablero eléctrico, ahí a 95-150, nosotros no trabajamos y no intervenimos como profesional en ese sentido, sí, le vamos a marcar la potencia eléctrica de mi instalación justamente para que la empresa me define, me diga cuáles son las características del tramo, y nuestro trabajo empieza, o nuestra aplicación del reglamento que tratamos, desde el primer tablero aguas abajo. Todo lo que encontremos en el camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Y qué es lo que hace el reglamento? Justamente cuando nosotros encaramos un proceso de proyecto y de diseño de una vivienda, lo que tenemos que marcarnos como primera medida es la forma de distribuir la energía eléctrica en esa vivienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen distintas formas. Por ejemplo, el reglamento en esta cláusula, que es la punto 5, una de las primeras, me da 7 ejemplos de cómo usualmente se distribuye la energía eléctrica en una vivienda. ¿Sí? Son esquemas usuales o normalmente empleados, lo que no significa que sean los únicos, ni tampoco de que forcemos un esquema de distribución a una vivienda en particular. En todo caso, somos nosotros como profesionales los que vamos a cortar el queso y definir cómo se distribuye la energía eléctrica en una vivienda. Bien, a título orientativo podemos decir, por ejemplo, el esquema número 1, red, medidor, primer tablero eléctrico, y de él se derivan circuitos. ¿Sí? Este esquema número 1 es bastante clásico, normalmente usado, por ejemplo, cuando yo tengo un terreno, y esta es la línea municipal. La línea municipal, recuerden que es el deslinde que separa la vereda del inmueble, y yo tengo, por ejemplo, una vivienda de poca superficie sobre la línea municipal. Entonces, ¿qué hago? Ustedes, y les aclaro ahora, el medidor de energía, la red pasa por la vereda, ¿verdad? Aéreo subterráneo, pero pasa por la vereda. Nos vamos a entroncar a la red. Y sobre la línea municipal se coloca el medidor de energía. ¿Por qué? Porque justamente tiene que estar, es un tablero, ¿no? Acá defino algo, tablero eléctrico, y de acá en adelante va a ser un gabinete o envolvente y
un dispositivo colocado en él al menos. Entonces, el medidor de energía dentro de un envolvente se denomina tablero. Ese tablero que contiene, ese tablero eléctrico, el medidor de energía, tiene que ser accesible al operario para que realice la lectura del consumo. Por eso es que se lo coloca sobre la línea municipal. El primer tablero eléctrico no puede estar a más de 2 metros del medidor, ¿sí? Ese cable que une, o ese circuito que une el medidor con el primer tablero eléctrico recibe el nombre de línea principal, ¿sí? Línea principal. Es un nombre por la ubicación, pero vuelvo a lo mismo, a mí me gusta decir que son cables dentro de un caño. Entonces no puede estar a más de 2 metros, está el primer tablero eléctrico y en ese caso las bocas de iluminación y toma corriente que están en la vivienda se pueden identificar de esa forma. Digamos, uno, el esquema de distribución lo elige en función a las características constructivas que tiene la vivienda. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es que, y aparte, por ejemplo, en una vivienda podrían existir distintas formas de distribuir energía. Don David o don Alejandro David tenga una opinión distinta a la mía y a ellos les guste colocar un tablero seccional y de ahí recién derivar un circuito terminal. Eso está bien, claro, está bien, se permite tranquilamente, ¿me entiende? Sino que va a depender mucho de la cosmovisión de uno como profesional, pero también depende de otra cosa. Yo aclaro algo. Acá vamos a hacer instalaciones eléctricas seguras. Si ustedes hacen lo que dice la norma, la instalación eléctrica es segura. Pero no puede ser que yo tenga este tipo de construcción y a don David se le ocurra derivar un circuito para un tablero seccional y de ahí recién derivar circuitos terminales para electrificar las bocas. ¿Por qué? Porque estás tocando un costado muy frío que es muy importante que la economía. Nosotros al hacer instalaciones eléctricas también tendemos a que sean económicas. ¿Sí? Entonces no, tal vez no me sea propicio, digamos, este tipo de distribución. Las dos estarán bien y estarán permitidas, pero tengo que ver y tratar de consensuar distintos criterios generales. Una de ellas es la seguridad, pero también está lo otro que es la economía. ¿Se entiende la idea? Fíjense en ustedes que acá hay un esquema de distribución, el 7, miren, que se utiliza mucho cuando nosotros tenemos en un inmueble varias unidades funcionales, 3 o más. La regla general dice que si usted tiene un terreno y tiene una unidad funcional, por ejemplo una vivienda, el empalme a la red es único, como el agua, como el gas o la cloaca. ¿Sí? Esta es la regla. De forma excepcional, si usted tuviera dos viviendas dentro de un mismo inmueble, puede surgir un segundo empalme a la red. Pero eso ya es la excepción. Pero si tuviera una tercera unidad funcional dentro del mismo inmueble, yo no puedo aparecer con un tercer entronque a la red. No se permite. ¿Qué es lo que se genera? Un solo empalme a la red, donde luego en un gabinete se acumulan todos los medidores de cada una de las unidades funcionales que están involucradas en ese inmueble. Esto se llama gabinete colectivo de medidores. Acá en Salta le decimos medidor multiusuario. Sí, normalmente, por ejemplo, si usted tiene un edificio de departamento, tiene 15 departamentos, no van a salir con 15 empalmes o entronque a la red. Se unifica todo y luego se hace la distribución a través de un gabinete colectivo de medidores. ¿Se entiende la idea? Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, y entonces, cuando se trata de eso, ¿quién me dice cómo debo diseñar o quién no, cómo debo diseñar, no? ¿Quién me da las dimensiones y las características técnicas de ese gabinete colectivo de medidores? No, guarda, sea 770 donales o 771, el campo de estas normas es del TP aguas abajo, guarda. ¿Sí? Es como dice don Colombo, es la empresa prestadora, porque este tramo, ¿cómo se llama? Recién lo aclaré. Tenga un medidor, tenga 3 o tenga 20 o 50, sigue siendo instalación de suministro o acometida. Es la empresa prestadora del servicio que me va a dar
características, me lo diseña prácticamente. Porque algunas veces tengo colegas que me dicen, che, estoy haciendo una construcción de 5 departamentos y tengo que poner 5 medidores y el tipo se empieza a agarrar la cabeza y dice, che, ¿cómo es? ¿Puede diseñármelo? Entonces yo digo, pues ya está hecho. Y me dice, ¿cómo? Claro, porque ese tramo es de la empresa. Mira, le digo, vamos a la página web de la empresa, vamos a tratar de esa, medidor multiusuario, pum, 5 medidores y ya nos dice cómo tiene que ser el gabinete, la conexión interna y toda la historia esa. Las características de los materiales, toda esa cuestión ya no da. ¿Por qué? Porque es su campo, ¿me entiendes? Lo que sí yo tengo que calcular es la suma, la carga total va a ser la suma de las cargas totales de cada una de las unidades funcionales. ¿Se entiende, Donales? AEA 770 o AEA 771 es del TP aguas abajo, señores. Entonces, diseñar un edificio básicamente es aplicar 770 o 771 de forma individual de acuerdo al tipo de unidad funcional, pues no es nada complejo. ¿Se entiende la idea? Este curso sirve de base para calcular edificios tranquilamente, ¿no? Guarda. A ver, alguien pide pista ahí. Ahí lo leo. Dice David. Está con todo, David. Ahí lo leo, don David. Dice David. ¿El gabinete colectivo de medidores estaría en nombre de un solo titular? No. A ver, aclarémoslo tanto. Yo como profesional no me voy a meter en una cuestión comercial, don David, ¿no? Yo solamente veo la cuestión técnica. Ahora bien, usted dice, che, el que pone la guita, digamos, para construir el edificio, él quiere tener la titularidad de todos los medidores de cada una de las unidades funcionales, es una cuestión de él. Lo puede hacer, sí, porque la empresa se lo va a dejar, porque la empresa prestadora de servicios quiere que le paguen, ¿sí? Y que tengas 15 deudas a nombre de él, no le importa a la empresa. Pero yo como profesional no me voy a involucrar en eso, ¿no? Eso que vaya el usuario, que vaya hasta la empresa y que se saque las dudas allí. Yo te digo lo que sucede acá, digamos, me pasó, yo tuve un cliente, lo que quiero decir, David, no nos metamos mucho más allá de lo que técnicamente, digamos, en nuestro campo. Por ahí nosotros metemos la pata al asesor en ese sentido. Yo tengo un cliente que le dice un edificio, o sea, lo proyectamos, lo ejecutamos y lo pusimos en servicio que tiene 9 departamentos. Entonces, cada departamento tiene su medidor de energía. Entonces, cuando él alquila, le hace un contrato y con ese contrato va el que alquila a la empresa prestadora de servicio y da de alta el medidor de esa unidad funcional. Llegó un momento, no sé por qué, él se molestó y dijo, no, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Me dice, yo puedo todo el edificio que esté a mi nombre. Algunos son celosos, no sé qué pasa. Y yo le dije, en principio, sí. Fuimos a la empresa. Sí, no hay problema, le dijo. Cualquier edad de alta, le dice la chica. Papá ya estaba tipeando, ¿entendés? Y estaban los 9 medidores a nombre de él. Por supuesto, él va y le da las altas. Él quiere la cabeza y el cuerpo para todo eso, ¿me entendés? Pero ya es una cuestión de suministro, digamos, en ese sentido. No nos metamos ahí, pero bueno, puede pasar. Capaz que no sé dónde sos, David, pero la empresa prestar el servicio desde el punto de vista comercial no lo ve así, ¿me entiendes? No sé. Después ahí empiezan cuestiones fiscales, ¿me entiendes? ¿Para qué me voy a meter en eso? Bien, perfecto, de Cabo a Buenos Aires. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en términos prácticos, nosotros vamos a elegir la forma de distribuir energía eléctrica siempre pensando la cuestión constructiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a tener presente primero? Como primera medida, vamos a tener que saber cómo está emplazada esa vivienda, ¿sí? Vamos a tener que hacer un relevamiento, si es obra nueva, tener, ¿no es cierto?, un plano donde nos fije desde el punto de vista constructivo cómo está dada esa construcción o ese proyecto de obra. ¿Sí? Pues en función de eso, a eso, usted lo que va a hacer como primera medida antes de meter un dato en la planilla de cálculo y de pensar la instalación, fijar cómo va a distribuir la energía eléctrica. ¿Sí? A ver, sí o sí, el primer tablero eléctrico va a aparecer, ¿no es cierto? El primer tablero eléctrico va a suceder, va a aparecer, pues tiene que estar a no más de
2 metros del medidor de energía y de él tal vez luego aparece en otro y bueno, y así se va a ir dando, ¿no es cierto?, el tema de los circuitos. Pero como primera medida hay que sentar las bases en este sentido. Ya voy a dar un ejemplo, ¿sí? Ya voy a dar un ejemplo, ya vamos para ahí. Bien, antes quería definir unas cuestiones. ¿Por qué muestro los esquemas de distribución? Porque no sé si ustedes ven, hay unas siglas acá. Estas siglas es porque a cada parte de la interacción se la ha clasificado por su ubicación. ¿Y por qué la tenemos que tratar? Porque de acuerdo a la clasificación se le va a asociar criterio. La interpretación de la norma esta era la siguiente. Por clasificación que se le da, se le asocia un criterio. Y es muy importante esto, porque si ustedes clasifican mal, guarda que la clasificación no es un pentecostés, ¿no? Siempre digo lo mismo. La clasificación que nosotros vamos a ir dando a las distintas líneas y circuitos de la interacción no cae del cielo. Nosotros la imponemos. Lo que hacemos es decir, bueno, a ver qué dice la norma. Dice, a esta parte se le denomina tal. Entonces nosotros vamos a ver si reúne esa característica y a mi instalación eléctrica en un determinado sector la voy a clasificar de esa forma y por denominarla así, la norma le va a asociar un criterio. Es muy importante porque si ustedes clasifican mal, el proyecto va mal. Bien, por ejemplo, circuito seccional, la norma en términos prácticos son cables dentro de un caño, digamos, ¿no es cierto? Que se utiliza para vincular tableros eléctricos. Bien, algunos le llaman distribución o circuito seccional. Y circuito terminal, yo les contaba hace un rato que, ¿no es cierto?, son los circuitos, los cables dentro de un caño que se derivan de tableros y se vinculan con bocas o puntos de utilización. Suena lindo, digamos. O sea, yo tengo un tablero, derivo un cable dentro de un caño y me vinculo con boca. Pero, ¿qué es boca? De acá en adelante, señores, el término boca que nosotros vamos a utilizar es el siguiente. Es un punto. Es un punto de un circuito terminal donde se conecta una carga. Eso es todo. Eso es boca. Usted tiene un tablero, por ejemplo, deriva a un circuito de alumbrado, llega hasta un octogonal y del octogonal va a una cajita rectangular donde coloca el punto de efecto. ¿Dónde conecta la carga? En octogonal, ¿no es cierto? Ahí pone la luminaria. Eso se llama carga o aparato utilizador. Entonces, ese punto que guarda es un punto, o sea, está la octogonal acá, viene el cable dentro de un caño y sigue. Ahí, ese punto se considera boca. Es un punto donde se vincula una carga. ¿Se entiende la idea? En cambio, fíjense que el circuito sigue y va hasta la cajita donde está el punto de efecto. Acá se conecta una carga, no. Entonces los puntos de efectos no se consideran bocas. Sí, pero hay que cobrar ese tramo porque no tiene más de 5 metros. No importa, acá estamos calculando interacción segura. El presupuesto lo ven con el chandía, si quiere. O gente que trata el tema relacionado a presupuesto. Pero acá apuntamos a calcular interacción eléctrica segura. ¿Se entiende la idea? Entonces, boca o punto de utilización es lo mismo, se utiliza de forma distinta el término, ¿no es cierto? Los más viejos le dicen boca, como yo, y los instaladores más jóvenes le dicen punto de utilización, ya están en otro. Es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no importa, no importa, digamos, acá en este caso, si la caja, si fuera un circuito de toma corriente, la cantidad de módulos, sea uno o dos, sino que Boca hace alusión justamente al punto donde se va a vincular ese módulo, es decir, a lo que está atrás del bastidor y de los módulos. En todos los casos de acá en adelante, tenga un módulo, dos módulos o los cuatro módulos, es una boca a los efectos del cálculo. ¿Se entiende la idea? Ténganlo presente, lo mismo va a suceder con la iluminación. Boca no apunta a la cantidad de lámparas ni a las características de la luminaria, sino al punto donde se vincula esa carga. Ahí. Eso es boca. ¿Bien?
Otros tratan de bajar el precio, por ejemplo, esto ya no se utiliza prácticamente y esto menos. Por ejemplo, los spots de lámparas dicroica, algo chiquitito. Dicen, che, esto es media boca. Dicen, no, 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 partamos esto. Esto en algún punto se vincula al circuito. Es una boca entonces. No me importa la potencia, no le bajen el precio. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos este proceso de cálculo, ¿sí? Los circuitos terminales, volvemos a lo mismo, son circuitos que se derivan de los tableros y electrifican bocas, ya hemos definido boca, básicamente están agrupados en tres tipos. En todos los casos, le comento que son cables dentro de un caño, ¿no es cierto? Pero por el tipo de carga que electrifica, tiene una clasificación. Por ejemplo, se clasifican en generales, especiales y específicos. Dentro de los generales están los circuitos, por ejemplo, de iluminación, ¿sí? Dice que los circuitos de uso generales son circuitos monofásicos que electrifican bocas, sean de iluminación como también de toma corrientes, cuyas cargas no sean mayores a 10 amperes. Entonces, usted tiene un proyecto donde tiene un tablero eléctrico, donde deriva un circuito y en el camino va electrificando, ¿no es cierto?, bocas de iluminación y cuyas cargas sean menores a 10 amperes en el total, si es monofásico y si las bocas de salida se encuentran en el interior, reúne todas las condiciones para denominarle de uso general. Entonces, a partir de allí, el circuito pasa a denominarse de iluminación de uso general. ¿Se entiende la idea? Es muy común, por ejemplo, cuando las bocas se encuentran en la intemperie. Usted tiene una vivienda, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una vivienda. Pero que la boca esté en un brazo de pared, digamos acá. No esté en el interior del local. Entonces, fíjense que por la clasificación, circuito de uso general es un circuito monofásico que electrifica bocas de iluminación cuyas cargas no superen 10 amperes y se encuentran en el interior. Las bocas que están a la intemperie, ¿sí? Dice que se deben independizar por razones funcionales respecto a las que están en el interior, ¿no es cierto? Pero de igual forma, sigue denominándose el circuito de iluminación de uso general, ¿sí? Ahí tengo el inmueble. Si lo dibujo en planta, quiere decir esto, mira. Tengo el tablero, electrifico la boca de iluminación. Este circuito pasa a llamarse de iluminación de uso general. Yo tengo acá una boca que está a la intemperie, como en este caso. Se recomienda que el circuito se electrifique en forma independiente, pero es monofásico, ¿no es cierto? Y la carga seguro que de menor a 10 amperes también se clasifica como de iluminación de uso general. Lo aclaro esto porque tienden ustedes a todo lo que está a la intemperie a llamarle de uso especial. Y es raro. ¿Por qué digo que es raro? Porque si ustedes le denominan o clasifican de uso especial, cuando vayamos a calcular la carga, la potencia unitaria de esa boca va a ser de 360 voltiamperes. Díganme ustedes, ¿cuál es la potencia, por ejemplo, de una lámpara que vamos a conectar acá afuera en patio de una vivienda? ¿Cuál es la potencia? ¿Qué potencia estamos manejando? La potencia de la lamparita. David, 60 con toda la furia. En realidad andan 27, 17. Vio que ahora se está utilizando, don Néstor, tecnología LED y las potencias de las lámparas cada vez son menores. Entonces, ¿por qué voy a clasificar un circuito que electrifica este tipo de boca como de iluminación de uso especial cuando, si lo hago, la potencia unitaria de esa boca será de 360? No sé si se entiende lo que quiero señalar. Guarda, porque si usted denomina a ese circuito de iluminación de uso general, la potencia será de 40 voltiamperes. ¿Cuál le parece mejor, 360 o 40 voltiamperes?
Entonces volvemos a lo mismo de hace rato. Nosotros hacemos instalaciones eléctricas seguras, pero también económicas. Entonces, si usted lo clasifica de otra forma, por ejemplo, de uso especial, ¿qué va a estar sobredimensionando? Y sobredimensionar es esto, es plata. Entonces, la clasificación no es un pentecostés, usted lo va a dar de acuerdo al tipo de carga. Entonces, hay que tratar de clasificar la forma lo mejor posible, de manera que cuando se hace sin criterios, no estemos sobredimensionando la instalación. ¿Se entiende la idea? Ahí le respondo a David. Ahora bien, si volvemos a la clasificación, fíjese que me dice que los circuitos de usos generales, ¿no es cierto?, son bocas que están en el interior, como también pueden estar a la intemperie. Acá se recomienda por razones funcionales separar, independizar, ¿no es cierto? Respecto a la que estén al interior, a la que estén en la intemperie. ¿Por qué? Por una cuestión funcional. ¿Qué significa por una cuestión funcional? Claro, o sea, si usted une, creo que eso es lo que me quiso preguntar don David, se une con la que está en el interior a través de un mismo circuito que es económico, si falla la de afuera, me desenergiza todo el circuito, o sea, no es muy funcional, digamos, que yo no tenga continuidad de servicio por una falla que se origine en una boca que está en el exterior, digamos, me afecte el interior. ¿Me entiende? Entonces no hay funcionalidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos funcionalidad? ¿No damos funcionalidad? Bueno, ese es el criterio de uno como profesional. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar nosotros para poder dar funcionalidad? Costos. O sea, todas las viviendas tendrán funcionalidad, no lo sé, porque si yo genero un circuito que me electrifica con las bocas que están en el interior con el intemperie, me sale mucho menos que generar un nuevo circuito, tendrá un caño menos, una protección menos, ¿se entiende la idea? Entonces ustedes tienen que tomar esa decisión. La funcionalidad que otro criterio general, le damos nosotros. Respondo. La individualización recomendada del circuito de iluminación se refiere a hacer un circuito de iluminación 1, sí, sí, claro, sí, sí, sí. O salir de una sola protección, no, no se puede. No, pero madre mía, es muy creativo don David, no. No, David me dice que ramifique, pero es más de lo mismo, ponerle que se genere un cortocircuito en la lámpara que está en la intemperie, David, igual la protección es única y te va a desenergizar ambos, pues, ¿no es cierto? Perfecto, don David. ¿Se entiende la idea, no, señores? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de clasificaciones. Miren, la sección 770 lo que hace es dar tres clasificaciones. Circuito de uso general y circuito de uso especial. Iluminación y toma corriente. Dan las siglas. Volvemos a lo mismo. A ver, de uso general son cables dentro de un caño. Es monofásico, que electrifica bocas de salida tanto de iluminación de toma corriente siempre que no superen 10 amperes de carga. Uno, ¿cómo lo individualiza? Bueno, las cargas que se electrifican tienen esa ficha macho IRAM 2071, tres patitas planas, la convencional. Entonces, esas cargas se vincularán a ese circuito de toma. Porque luego está el circuito de toma corriente de uso especial. ¿Qué tiene de especial? No sé. ¿Saben por qué? Porque siguen siendo cables dentro de un caño, sino que ese circuito está dedicado a cargas que sean mayores a 10 amperes, por ejemplo, 16 y 20. O sea, la carga que se vincula allí tendrá que tener la ficha macho y de 20, de tres patitas planas, ¿no es cierto? Más robusta, más grande, de 16 o 20 amperes. ¿Qué hace la clasificación? No sé si se dan cuenta, separa las aguas. Señores, pequeña carga por allá, cargas importantes por allá. Generan dos circuitos. ¿Sí? ¿Eso tiene de especial? Sí. ¿Sí? Pero sigue siendo el mismo cable, sigue siendo el mismo caño, o sea, distintos cables, distintos caños, pero quiero decir, son cables dentro de un caño, sino que la clasificación lo que hace es separarme los tantos. La máxima cantidad de bocas que pueden electrificar estos circuitos son 15. Lo que no quiere significar tampoco de que ustedes cuando proyecten una instalación eléctrica generen un circuito de 15 bocas, ¿no? O sea, es muy común. Yo tengo un plano de una vivienda, ahí está la vivienda, sale sale del tablero, sale un circuito y te electrifica 15 bocas. Y vos decís, che, qué raro. ¿Por qué?
¿Por qué digo por qué es raro? A ver, las casas son como las canas, o como el pelo, como el cabello, crecen, o como las uñas de las manos, crecen. En algún momento la vivienda crecerá. Si crece la vivienda, crecerá la instalación eléctrica. Pero si vos generas un circuito con 15 bocas de primera, como primera medida, no vas a poder, o sí en la práctica, electrificar, pues ya la instalación no estará verificando la norma. No sé si se entiende la idea. Si uno proyecta, no se toma el trabajo de electrificar 15 bocas, que es lo que genera algo u otro criterio que se llama flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Darle a la instalación la oportunidad que crezca a partir de lo que existe y que siga verificando la norma. Entonces yo genero un circuito de iluminación de 10 bocas, entonces cuando crezca, porque no crean que el instalador electricista, no sé si hay alguien acá, genera un nuevo circuito para la instalación nueva, ¿no? Yo también soy instalador, no sé qué hago, me voy, busco una boca y lo más próximo, ¡pac! Hago el empalme ahí, ¿no es cierto? Pues los usuarios no son pagadores todos. Así que guarda, entonces, esas precauciones hay que tener presente, digamos, a la hora de proyectar, ¿no? No, por más que digan, bueno, hasta 15 bocas, sí, pero le demos flexibilidad. Esto es lo mismo que en el tablero. Ya cuando vean un tablero, ustedes ven que ustedes ejecutan un tablero y siempre van a dejar espacios vacíos, ¿no es cierto? Que se llaman reservas. Bueno, esa es la flexibilidad, porque si la instalación crece, vos tenés la oportunidad de colocar ahí la protección, habrá un espacio hueco, vacío, donde pondrá el dispositivo para la ampliación, digamos, de la instalación. No tendrás la necesidad de romper y seguir avanzando. ¿Se entiende la idea? Ale, no tengo conocimiento en el rubro, pero busco aprender. Estoy averiguando en Mar del Plata, donde a futuro voy a vivir. La empresa pide para un pilar, ahí voy, para un pilar que el tablero primario, bueno, ahí hay una clasificación nueva de donales, pero está bien, ¿no? Tablero primario tenga una térmica tradicional. ¿Puede hacer eso? No limita todo lo que se siga hacia abajo. Bueno, lo que pasa es que le dice de 32 amperes, no sé si es bipolar o tetrapolar, porque va a estar en función a esto. A ver, respondo eso y está buena la pregunta, Donale. Respondo eso y con eso cerramos. Mira, por ejemplo, Donale, a ver dónde anda. Por ejemplo, acá, ¿es monofásico o trifásico? Donale, o sea, la bajada. ¿El medidor es monofásico o trifásico? Mono. Si es una instalación eléctrica monofásica, por ejemplo, acá en la provincia, la empresa prestadora de servicio me baja un cable, este cable que une la red con el medidor se llama cable de bajada o línea de alimentación, ¿no es cierto? Que tiene una capacidad de carga de 32 amperes, 35 amperes, perdón. O sea, por este cable de bajada pueden circular hasta 35 amperes en servicio continuo, no va a tener problema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que te pide la empresa, en realidad no te pide porque si en el primario o en el tablero principal, como usted dice, ya en nuestro campo de aplicación, nosotros colocamos una protección que tenga un calibre menor a la capacidad de carga del cable, pues. En todo caso, ya te cuento, la empresa prestadora de servicio lo que hace es colocarse un fusible o una protección en ese tramo, ¿no es cierto? Que también ronda los 32, 35 amperes, justamente para proteger contra sobrecorriente ese tramo. Por eso es que te dice 32 amperes, ¿no es cierto? Porque si vos pones mayor, o sea, si te va, digamos, de mambo acá con la carga, corre riesgo esto que se te prenda fuego, digo. ¿Qué es lo que te está haciendo? Te está limitando la carga. Si para usted esto es poco, pase a trifásico. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener tres fases, 32 amperes por un lado, 32 amperes por el otro y 32 amperes por el otro. Y ahí hace la distribución. Ahora, si usted lo ve por el tema de costo, le cuento que hasta tarifa 1, o sea, hasta 10 kilowatts, el total, la unidad de medida es lo mismo. No es que se cobra por tren ni nada por el estilo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, ahí veo a don Juan Ramón que va y viene. Algo le pasa a don Juan Ramón. Don Juan Ramón, le cuento que esto se está grabando prolijo y va a recibir la misma en breve nomás, ¿no?
Dice, ¿es correcto usar un circuito de uso específico para iluminación exterior, pasillo de pH, evitar el sobredimensionamiento? Perfecto, don David, usted la tiene clara. ¿Qué te permite? A ver, me pregunta David si en vez de denominarle al circuito de iluminación, digamos, de uso general, de uso general o de uso especial, le denomina de uso específico, que acá no se trata, digamos, en este reglamento no tiene criterios para otro tipo de circuitos que, bueno, lo mismo son cables dentro de un caño, ¿no? Sino que nos da la libertad, ¿no es cierto?, de dimensionar y fijar criterios en cuanto al tipo de carga, la cantidad de boca y toda la historia esa, ¿sí? Igual ya vamos a dar un ejemplo, pero sí, don David, ¿no? Sí, sí, es lo mejor. Yo hago eso, David. Si no, pasa que general y especial medio que te condicionan mucho, ¿me entiendes? Y otra que, como ya vamos a ver, te imponen potencia que la verdad que no se coinciden con la realidad. Por ejemplo, a ver, yo llamaría un circuito de uso especial, de iluminación de uso especial, si tengo que electrificar, por ejemplo, las torres de iluminación de una cancha de tenis. ¿Por qué? Porque las potencias de las luminarias son importantes, ¿me entienden? En cambio, para una vivienda, la verdad que no, ni porque esté a la intemperie tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Señores, hasta acá la lección del día de hoy. Espero que les haya parecido bien. Les cuento que esto ha sido una introducción. De acá en adelante, 8 clases nos esperan. Van a recibir un link del Drive de los planos de la vivienda para proyectar en breve. Si yo les pido que le escriban a Luciana en WhatsApp, ella se lo va a responder. ¿Cómo es de Luciana? 34 40 13, creo que era. Y ella le da el Drive de los planos, PDF o AutoCAD. Le da la grabación de la clase, aunque de forma automática eso va. Después, no sé qué más dije que le iban a dar. Y los trabajos, o sea, las observaciones, los avances, se los mandan a Luciana, después ella me lo pasa y yo los miro. ¿Bien? Todo eso llega, a ver, respondo un ratito al DOM, llega también por correo. Las grabaciones te llegan por correo. Los planos, yo les sugiero que les pidan por WhatsApp a Luciana. Sí, por ahí se enreda un poco para que tengan ustedes certeza. Bien, 34 40 13 3878. Bien, trabajo para cuándo es, dice. Eh, no hay tarea todavía, o sea que a partir de la próxima clase va a ser así. Yo doy un tema, lo trabajamos y ustedes al próximo lo van enviando así, entre clases. Hoy es martes, nos estamos viendo el jueves, señores. Dice que hay paro, pero bueno, creo que no nos va a afectar eso para que nos conectemos. Bien, gracias, don Colombo. A usted, don Ale. Don David, ¿le puedo hacer una consulta por micrófono? Sí, tranquilamente. Gracias, don Juan Ramón. Gracias, don ¿Qué tal? Colombo. Buenas noches. Sí, ¿Se don me escucha David. bien? Sí, perfecto. Tiene voz de locutor. Muchas gracias. Una consulta. Yo trabajé un poco con la 771 y busco adecuarme con la 770 con esto también. Había escuchado alguna vez que se buscaba adecuar la norma o tratar de ajustar estos criterios con la incorporación de la iluminación LED y bajo consumo. No conozco la 770 todavía, recién la estoy empezando a ojear. ¿Hay mucha diferencia respecto a la 771 o para ese Bien. tema? La 771 tiene a vigencia 2006. La 770 tiene como vigencia el año 2017. ¿Sí? Estamos en el 2024. La 771 ya va a cumplir 20 años dentro de poco. Es decir, los criterios en ese tiempo por el cual fueron pensados ya han quedado atemporales.